Ya estamos de regreso y de inmediato nos enlazamos vía telefónica con el economista Eduardo Sojo Garzaldape, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE y también, seguramente usted lo recordará, igual que yo, exsecretario de Economía. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarle. Igualmente, Francisco, muy bien, con el gusto de estar en tu programa. Ya un buen rato sin tener la posibilidad de platicar y bueno, ahora se nos presenta una situación que me gustaría nos ayudaras a entender con tu experiencia como exsecretario de Economía. En primera instancia me gustaría que nos plantearas, si es que los hay, los escenarios para este año y los próximos, porque viene una temporada, o al menos así lo pronostican los que saben, una temporada económica muy difícil. Sí, cómo no, Francisco. Mira, ya la economía desde el año pasado y yo diría desde por ahí de septiembre del 2018 empezó a, digamos, por lo menos a letargarse. Veníamos con una dinámica no muy positiva del comportamiento de la economía, caída en la inversión, muy poco crecimiento del consumo y terminamos el año pasado con un crecimiento pues básicamente de cero. Y lo que se perfilaba para el 2020 era seguir con ese, digamos, aletargamiento de la economía. No era un año que se perfilaba bueno, pero cambió todo con la pandemia. Ahora se convierte en un año muy complicado para muchos, el más complicado que nos ha tocado vivir en esta generación. Y el tema es ahora cómo vamos a salir, cuánto tiempo vamos a tardar en salir y ver cuáles van a ser los distintos escenarios a futuro. Por ejemplo, ves ahorita varias instituciones financieras que plantean escenarios dependiendo de qué tanto el gobierno, qué tan bueno, qué tan amplio es el paquete que diseñe, que ponga en acción el gobierno. De eso va a depender mucho qué tan rápido salimos de esta crisis, ¿no? Pero ahora yo creo que no solo depende de nosotros. Si antes dependíamos mucho de lo que pasaba en otros países, particularmente en Estados Unidos, hoy mucho más, ¿no? Hoy mucho más porque mucho no solo por las cadenas productivas que evidentemente están muy vinculadas, la automotriz, la aeronáutica y muchas otras, sino también por el turismo, ¿no? La gran mayoría de los turistas que recibimos del extranjero vienen de Estados Unidos y ahí va a cambiar mucho la forma en la que los turistas, digamos, ven el nuevo panorama, va a haber mucha precaución, mucha cautela. Igualmente vendemos mucho de las remesas. En ese sentido, los dos escenarios que yo pongo sobre la mesa tienen que ver, uno, con cómo le va a Estados Unidos, ¿no? Y dos, cómo reacciona nuestra propia economía, qué tipo de políticas públicas instrumenta el gobierno. Yo planteo que ahí son 4 escenarios. El escenario más positivo, evidentemente, es si la economía de Estados Unidos sale rápidamente de esta crisis, y muchos así lo esperan, debido al gran paquete que ha puesto en marcha el gobierno de Estados Unidos, por un lado. Y nosotros también, en nuestro país, el gobierno diseña políticas públicas que generen confianza en los inversionistas. Entonces es un escenario positivo. Yo pensaría que si esos dos elementos se dan, efectivamente para el 2023, 2024 ya estaríamos creciendo a tasas bastante razonables. Yo creo que incluso podríamos terminar el sexenio a tasas creciendo al 4%, como ha sido por ejemplo, al final del sexenio del presidente Calderón o del presidente Fox, ¿no? Pero si eso no se da, si por ejemplo Estados Unidos no sale rápido y el gobierno local, el gobierno del presidente López Obrador no instrumenta un buen paquete para salir rápido de la emergencia económica, pues entonces el escenario es bastante negativo, ¿no? Ese plan del que estás hablando, que yo lo diría que es este llamado Acuerdo Nacional, que nada más se dice, se propone, pero no hay avances, no se ve pronto. No hay, más bien al contrario, digamos, yo creo que ya estamos hoy
vacunados respecto a la creencia que el presidente López Obrador va a cambiar, digamos, siempre nos ha sorprendido nos ha vacunado a los ingenuos que pensamos que en algún momento va a cambiar. Por ejemplo, pensábamos que no iba a ser lo del tema del aeropuerto y lo hizo, pensábamos que no iba a cancelar la red y lo mantiene, que no iba a cancelar la reforma energética y en la práctica también lo hizo. Y aquí pensamos, cada vez que va a anunciar un programa, pensamos que va realmente a anunciar algo que valga la pena para estimular la economía, y todo el mundo nos sorprendemos porque, por ejemplo, lo que presentó hace unos días, pues es simplemente un programa más yo diría un programa en vez de ser anticíclico, es procíclico. Por ejemplo, todo este tema de disminuir el gasto, lo único que hace es profundizar la recesión. En vez de tomar medidas contracíclicas, muchas de esas medidas que tomó o que se anunciaron son procíclicas, es decir, van en el sentido del ciclo, van en el sentido de profundizar la caída, como estas medidas de disminuir el presupuesto del gobierno, ¿no? Entonces, creo que sí, no vamos a salir ahí por ahí. Esto que nos estás diciendo, que lo hemos escuchado también en otros economistas, en organismos internacionales, no lo tendrán claro, te lo pregunto. Graciela Márquez, la secretaria del ramo, no lo tendrá claro Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que finalmente pues, son los que deben de tener y le deben de presentar al presidente cuál es el futuro y qué hay que hacer. No, yo creo que sin duda, tanto yo digamos, sin estar ahí adentro, pero tratando de imaginarnos las discusiones que pasan al interior del gobierno, sin duda, seguramente, tanto la Secretaría de Economía como el secretario de Hacienda han planteado medidas contracíclicas. Seguramente ellos están recibiendo las quejas, las preocupaciones, las angustias de los sectores productivos, del sector empresarial. Seguramente ven y saben de lo que está pasando en cada uno de los estados de la República, donde los secretarios de Desarrollo Económico deben estar desesperados porque ellos les toca estar muy cerca de las pequeñas y medianas empresas, y ven que estas pequeñas y medianas empresas pues están muchas realmente en riesgo de cerrar y de despedir a sus trabajadores, y seguramente le han planteado al presidente varios programas de estímulo a la economía, pero el presidente tiene fija esa idea de que no se debe endeudar, de que debe mantener lo más posible las finanzas sanas, de que no es correcto apoyar a las empresas, de que es equivocada esa película, ¿no? Y yo creo que esa política, y yo creo que al final no se da cuenta que no se trata de apoyar a las empresas, se trata de apoyar a los empleos que generan estas empresas. Y si no las apoya, pues entonces nos vamos a meter más en problemas, porque al no estar esas empresas también se le van a complicar más las finanzas públicas, porque no va a recaudar impuestos, ¿no? El panorama, así como lo pinta sin decirlo, se ve no negro, sino lo que le sigue. Hoy tan solo tenemos un dólar a un peso con una paridad de 25 pesos por dólar, y sigue creciendo, con un petróleo por los suelos, con una situación de desempleo, esta mañana lo decían, y abriendo la bolsa para decir, tenemos 1 millón de créditos de 25,000 pesos cada uno. Esto no va a aliviar la situación. No, sin duda. Hay que, por ejemplo, a ver, y se da en otros países, y se ha dado caso en México en el pasado, lo que están, por ejemplo, sufriendo el sector turismo, ¿no? Con los hoteles cerrados, ¿no? Y con la necesidad de pagar nóminas, con la necesidad de pagar los impuestos, de pagar los servicios, etcétera, ¿no? Lo que están sufriendo, por ejemplo, las líneas aéreas, lo que están viendo, muchas de las industrias que están paradas, pues requieren auxilio, requieren apoyo
para seguir subsistiendo. Siempre se habla, y bueno, tú y yo lo hemos escuchado N veces, de la tormenta perfecta, ¿no? Pero esta sí verdaderamente es la tormenta perfecta, porque nos agarra con las complicaciones que tienen que ver con las cadenas productivas vinculadas al comercio exterior, nos agarra con todo este tema del aislamiento físico que afecta sensiblemente muchos negocios, muchos sectores, nos agarra con el tema de las remesas, que también va a ser afectado terriblemente, y todavía para acabarla de amolar, para hacer la tormenta todavía más perfecta, tenemos el tema del petróleo, ¿no? Que la caída de precios brutal del petróleo, que complica más las ya complicadas finanzas públicas de nuestro país. Es por esto que, y te leía yo en el Twitter, que ponías que este podría ser considerado como un sexenio perdido. Yo creo que va a ser que lo más probable es que verdaderamente este sea un sexenio perdido en términos de ingreso por persona, de PIB per cápita. Yo creo que si las cosas, si no suceden las dos cosas al mismo tiempo, que Estados Unidos salga rápido, que eso yo creo que sí se va a dar, pero dos, que el gobierno impulse políticas públicas que generen confianza en los inversionistas y en los consumidores. Si no se dan esas dos cosas, entonces va a ser un sexenio perdido. Es decir, que el Producto Interno Bruto per cápita, lo que va a ser igualito que el que teníamos a finales del sexenio pasado, que sea de cero el Producto Interno Bruto per cápita. Por eso me parece que sería un sexenio perdido. Y si se da y si Estados Unidos no sale no sale rápido de la emergencia económica, pues no solo va a ser menor, va a ser inferior, catastrófico, ¿no? Entonces va a ser un retroceso, ¿no? Entonces yo creo que lo que pase en Estados Unidos está fuera de nuestras manos. Lo que pase en México está en nuestras manos. Por ello hay que seguir insistiendo. Yo creo que sí estamos muy vacunados los ingenuos de pensar que el presidente va a estimular estas políticas públicas, pero yo creo que hay que seguir insistiendo. Me parece que aquí el Consejo Empresarial, los medios, ustedes y los analistas, los investigadores, pues todos tenemos la responsabilidad de ir alertando al gobierno de que si realmente no hacemos lo que a nosotros nos corresponde, que son políticas públicas que generen confianza en los consumidores y en los inversionistas, políticas públicas que nos permitan salir rápidamente de la crisis. Si no hacemos eso, si no hacemos lo que está en nuestras manos, pues realmente el panorama se nos va a complicar para todos, incluyendo y particularmente para los que menos tienen, ¿no? Que son los que debería estar el gobierno apoyando. Así es. Eduardo Sojo, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por estos minutos. Si te parece, vamos a quedar de acuerdo. Necesitamos platicar de lo que vas a hacer en este entorno económico, lo que vas a hacer en Guanajuato, si lo podemos hacer en una próxima charla. Sí, por supuesto, Francisco, ahí platicaremos en Guanajuato particularmente estamos enseñando un programa junto con empresarios y el gobierno para salir rápido una vez que termine esta pandemia. Pero con todo gusto platicamos en otra ocasión, Francisco. Un abrazo. Lo platicamos. Te agradezco mucho, Eduardo Sojo. Un abrazo.